Bienvenidas y bienvenidos a este 24ª sesión de Diálogos Ashoka, un espacio mensual de encuentro pensado para todas aquellas personas a las que nos interesa el emprendimiento social y estamos convencidas de que todo el mundo puede transformar el mundo como creemos en Ashoka. Son encuentros cortos pero intensos donde personas de la comunidad Ashoka cuentan sobre su trabajo, sus retos y su impacto. Me llamo Lorena García Durán, soy la responsable global del equipo de diversidad, equidad e inclusión en Ashoka. Hoy tenemos una charla muy especial. Hemos invitado a nuestro emprendedor social Ashoka 2024 y fundador de la estrategia antirrumores, Dani de Torres, con la intención de hablar sobre desmontando rumores, la clave para una sociedad diversa durante los próximos 30 minutos. Ahora, antes de empezar, algunas cuestiones logísticas. Tú también eres parte de este diálogo. No dudes en enviarnos tus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Trataré de incluir cuantas más preguntas pueda en la segunda parte de la conversación. Bueno, quizás no todo el mundo conozca tu historia. Vamos a poner a Dani en la pantalla. Cuéntanos un poquito, Dani, más sobre tu trayectoria y tu trabajo específico en la estrategia antirrumores y después vamos a ir desmenuzando detalles, pero empecemos por ahí. Muy bien, gracias Lorena. Es un placer participar en estos diálogos Ashoka. Un poco de mi trayectoria, pues mira, ayer lo pensaba y digo, hace 25 años empecé a estudiar los modelos de integración y de gestión de la diversidad de distintos países, de Países Bajos, de Reino Unido, de Estados Unidos, de Alemania, Francia. Y en el 2001 hice un viaje que me pidió un encargo del Ayuntamiento de Barcelona para conocer las políticas de integración de diversas ciudades europeas. En este caso en Rotterdam, en los Países Bajos, Saint-Denis en París, en Francia, Berlín, entre otras, ¿no? Y ese viaje cambió un poco mi vida porque me di cuenta que yo me quería dedicar a eso, ¿no? En España todavía estamos en una época ya de cambios importantes, pero que no era el gran tema, la convivencia en la diversidad, pero ya intuías que ese iba a ser uno, sin duda, de los grandes temas del siglo, ¿no? A partir de ahí tuve la suerte de que en el 2007 tomé la responsabilidad de ser el comisionado de Inmigración y Diálogo Intercultural de la ciudad de Barcelona. Y en esa época, bueno, hicimos bastantes cosas, pero a través de un proceso participativo diseñamos un plan de gestión de la diversidad a 10 años y bajo el paraguas de ese plan apareció el impulso de la estrategia antirrumores, ¿no? Luego ya entraremos en el contenido de la estrategia, pero a partir del 2011 dejo el ayuntamiento y empiezo mi faceta, por un lado, como experto del Consejo de Europa en temas de gestión de la diversidad y como emprendedor desde el punto de vista es adaptar la estrategia antirrumores que habíamos impulsado en Barcelona a muchos otros territorios, tanto del Estado como a nivel de distintos países, ¿no? Y ahora ya llevamos, pues, con los años fui creando distintos proyectos, al final todos se concretaron en la organización Diversit, desde donde coordinamos la Red Española de Ciudades Interculturales y desde donde impulsamos la estrategia antirrumores, ¿no? Wow. Ok, ¿y entonces cómo defines esas estrategias? O sea, ¿qué cambios necesitamos ver en la sociedad para adoptar estas medidas? Pero empieza a explicarme un poquito a qué te refieres con estrategias antirrumores. Sí, la estrategia antirrumores. Hicimos un diagnóstico en la ciudad sobre cuáles eran los principales retos y dificultades para convivir mejor en un contexto de igualdad, de reconocimiento de la diversidad, de que hubiera una buena convivencia, es decir, menos discriminación. Y lo que detectamos es que aparte de desigualdades, temas como la segregación, la falta de derechos, la segregación también no solo urbana, sino educativa, etcétera, había un tema que era todo el tema de los prejuicios, de los estereotipos y cómo se difundían a través de rumores y ya de desinformación en aquella época, porque estoy hablando el diagnóstico fue en el año 2009. Y a partir de ahí dijimos, esta desinformación, estos prejuicios afectan a la mayoría social. No es un tema de una minoría extrema, racista, orgullosa de ser racista. No, no, estamos hablando del entorno propio del propio ayuntamiento, de nuestros vecinos, en nuestras familias, en nuestras amistades. Y ahí dijimos, hombre, tendríamos que poner este tema encima de la mesa y ver cómo lo podemos hacer
para dar una respuesta un poco más proactiva, ¿no? Y a partir de ahí vimos que si le llamamos a esto vamos a hacer una estrategia para prevenir la discriminación en un contexto de nueva ciudadanía, no iba a tener mucho punch, ¿no? No iba a ser algo como que captara la atención de la gente. Al poner el foco en los rumores, poníamos el foco en algo muy humano, algo que todos hacemos, todos compartimos rumores y todos en algún momento u otro hemos podido ser víctimas de algún rumor, ¿no? Pero eso era una parte más bien quizá de comunicación, de originalidad, de creatividad para captar la atención. Al final lo que empezamos a hacer es decir, vamos a hacer un diagnóstico de cuáles son los principales retos de convivencia, los principales prejuicios, las principales temáticas de las narrativas tóxicas que estigmatizan, que deshumanizan a determinados colectivos o por los motivos que sea, ¿no? En un contexto, en una ciudad. Una vez tuvimos el diagnóstico, nos dimos cuenta de que necesitábamos la intervención de muchos actores, de muchos aliados. No podía ser esto desde un ayuntamiento, desde un departamento, hacer no sé qué de sensibilización para cambiar las percepciones de la gente, ¿no? Los prejuicios, los estereotipos y los rumores tienen una naturaleza muy multidimensional. Afectan temas cognitivos, afectan temas emocionales, temas sociales, obviamente, temas de contexto, de desigualdades, de diferencias de poder, de mayorías y minorías. Y para incidir en eso, había que trabajar desde ámbitos muy distintos, ¿no? Y no hacer una campaña de comunicación 2 meses pensándote que vas a cambiar algún prejuicio, ¿no? Eso era obvio que no era así. Entonces dijimos, bueno, tenemos que crear una red de actores que algunos ya están haciendo muchas cosas para generar esa sensibilización y este pensamiento crítico, pero aún así podemos hacer más. Podemos hacer más juntos. Es decir, maximizar las energías y los esfuerzos que ya están, pero de una manera muy dispersa y descoordinada. Es decir, crear una red de actores era un elemento central. Formar, capacitar, porque solo con buena voluntad no solo no puedes mejorar cosas, sino que a veces la puedes dificultar. Incluso puedes estropear cosas desde enfoques no muy rigurosos. Y luego que había un know-how, incluso desde ámbitos como la psicología, la neurociencia, la antropología, la sociología, la comunicación, que no se estaba aprovechando desde el ámbito de la política pública ni de la intervención social. Entonces lo que hicimos fue recolectar mucho de este conocimiento que existía y hacer unas formaciones a estos actores que eran los más motivados para formar parte de este proceso de cambio social, junto con la parte institucional, con políticos y con funcionarios y gente del ámbito pues, de la cultura, del trabajo social, de las entidades, del deporte, del comercio, de la empresa, y crear esta red. A partir de aquí, lo que hacemos es definir unos objetivos, pon a 2 años, y decir, vamos a trabajar y decidir unos targets, unas audiencias. ¿A quién priorizamos? Hay ciudades que priorizan a los jóvenes y a los funcionarios, por ejemplo. Otros dicen, no, yo quiero empezar con políticos y periodistas influencers. Otros dicen, yo periodistas, influencers y gente mayor y gente, obviamente, profesorado, mundo de la educación, ¿no? Y a partir de ahí se hacen una serie de un plan de acción diciendo, oye, vamos a trabajar temas de construcción de narrativas, de cómo rebatir y contrarrestar los prejuicios y los rumores en el día a día, en el cara a cara, en las redes sociales, cómo hacemos para generar espacios de interacción que la gente genere también, pues que rompa, ¿no? Los prejuicios a través de espacios de encuentro y sobre todo también implicando a otras áreas de la institución, porque la gente siempre piensa en esto desde el ámbito social, de la integración, pero el urbanismo tiene muchísimo que decir, por ejemplo, en los niveles de segregación de una ciudad. Si una ciudad tiene unos barrios segregados, con poca inversión, con vivienda de mala calidad, sin equipamientos, yo siempre digo, la mejor estrategia antirrumores que puedes hacer aquí es dar dignidad, mejorar, invertir en equipamientos, en vivienda, etcétera, porque eso es un caldo de cultivo del que luego salen problemas de convivencia, ¿no? Pero la estrategia antirrumores lo que hace es detectar esos problemas más estructurales, compartirlos con aquellos que son responsables y como estrategia antirrumores trabajar con estos actores de la sociedad civil temas de sensibilización, de construcción de narrativas, trabajo en el ámbito educativo y de muchas maneras, sobre todo poniendo el tema del pensamiento crítico como un pilar central, ¿no? Ujú. O sea que tu estrategia es mirar a un grupo, ya sea una ciudad, un gobierno, ¿no? Un determinado grupo y territorio, analizar cómo están y de ahí crear la estrategia.
eh, exactamente. identificar a estas personas claves que van a ser tus personas con las cuales vas a empezar a entrenar y atacar un poco como Ujú. agentes de cambio. Estoy Exacto. emulando de una vez a Shoka. Antes de continuar y seguir metiéndonos en la estrategia, déjame asegurar que todo mundo entiende la diferencia entre estereotipos, prejuicios y sesgos inconscientes, porque me encanta que hayas escogido rumores como la palabra clave para humanizar, ¿no?, estos conceptos, pero ayúdanos a entender la diferencia entre esos tres: estereotipos, prejuicios y sesgos inconscientes. Mira, los estereotipos siempre digo hay que imaginarlos como unas ideas, como unas creencias que existen aparte de nosotros, ¿no? O sea, es la parte cognitiva, es una creencia que existe, que tú eres consciente de que existe y en función de cómo te relaciones con ella, te va a afectar más a tus conductas, tu comportamiento. Yo, por ejemplo, puedo ser consciente de que existe un estereotipo en mi entorno de que las mujeres conducen peor que los hombres, ¿vale? A partir de ahí será en función de que yo cómo me relacione con esa idea que yo refuerce ese estereotipo, lo utilice, no lo utilice, etcétera, ¿no? Los estereotipos pueden ser buenos, pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero incluso los positivos tienen efectos negativos, ¿no? Y además, claro, los estereotipos lo que hacemos es etiquetar, generalizar, homogeneizar y por desgracia, deshumanizar muchas veces, ¿no? Hoy en día podemos pensar lo que pasa con el tema de los MENA, ¿no? El concepto este MENA que empezó como un concepto de protección jurídica y se ha acabado como una etiqueta casi de deshumanización. Pero las etiquetas no son neutrales, obviamente, es el entorno social, cultural, histórico el que decide, ¿no? De alguna manera, por qué a unos se les etiqueta de esta manera y de otros. Y esto es algo que hay como que desaprender y los prejuicios, lo interesante de los prejuicios es que incorporan una dimensión emocional, una dimensión afectiva, ¿no? Es decir, si yo soy propietario de un piso aquí en Barcelona y me llama alguien que lo quiera alquilar y yo por la voz, por el acento, por el nombre, digo, ah, mira, este es un chico árabe, no sé qué tal. Y entonces en ese momento se me encienden los estereotipos que yo puedo ser consciente que existen sobre la comunidad árabe. Si yo en ese momento empiezo a sentir una cierta desconfianza, una cierta sensación de ay, que no sé qué tal, ahí el prejuicio me está actuando, ¿no? Y si yo de repente decido, como pasa por desgracia muy a menudo cada día en nuestra sociedad, decido, oye, prefiero no alquilárselo a él, lo que le voy a decir que ya lo tengo alquilado, que ya lo he alquilado hace media hora, ¿no? Ahí lo que estoy es discriminando, ¿eh? Es la acción ya de esa persona. Es así. Claro, los sesgos, los sesgos inconscientes son de alguna manera los prejuicios que tenemos, pero que desconocemos, ¿no? Porque lo más difícil en esta vida casi es reconocer nuestros propios prejuicios. Todos tenemos prejuicios, ¿no? Y no somos muchas veces conscientes de las consecuencias negativas que tiene para otros incluso para nosotros mismos, ¿eh? Lo que pasa es que a otros les afecta de una manera muy directa en modo de discriminación, etcétera, ¿no? De vulneración de derechos, etcétera. Pero es que nosotros mismos también nos vemos afectados negativamente por nuestros prejuicios, ¿no? Y esto es algo que me parece que es un tema que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Y luego hay un tema que es, claro, son los sesgos de confirmación. Nosotros tenemos prejuicios y utilizamos estereotipos por muchos motivos, para simplificar la realidad, porque nuestro cerebro tiende a categorizar a la gente en grupos, porque hay desigualdades que generan en sí mismo prejuicios y desigualdades de poder que hacen que el estatus social, que las desigualdades refuercen esos prejuicios. Pero hay también el sesgo de confirmación, es decir, nosotros tenemos una idea preconcebida y vemos la realidad y solo nos fijamos en aquella información que confirma nuestras ideas, ¿no? Y las que las amenazan o las cuestionan, lo que hacemos es olvidarlas, buscamos siempre detrás alguna excusa para no creérnosla, y esto lo hacemos todos. Y además, lo que hacemos es que si la información el dato, la historia, el argumento confirma nuestras ideas, por ejemplo, ideológicas, somos poco exigentes en ver realmente la fuente, el rigor y tal. Es cuando no coinciden con nosotros que buscamos ahí todo, ¿no? Pero esto es importante que sepamos que funcionamos así, porque si no muchas veces nos escandalizamos, ¿no? Y decimos, no, es que hay que ponerse bajo la piel de esa manera de funcionar, ¿no? Para luego tener un impacto y querer cambiar algo, ¿no?
Me encanta, nos acabas de dar en unos minutos una mega clase sobre los sesgos y los estereotipos y demás. Muchísimas gracias. Ahí vamos a agarrar un muy buen clip. A mí de las cosas que más me gustan de tu trabajo es que tienes un enfoque positivo y siempre estás, ¿no? Tratando de hablar sobre la diversidad desde el concepto de lo positivo que es. Háblame un poquito porque sé que eso es una estrategia y te lo pensaste muy bien. ¿Por qué es clave hacer este enfoque positivo? A ver, a veces yo siempre, a veces digo, claro, a veces digo, no sé si es tanto positivo o lo que quiero a veces es que se conozcan cosas que son reales, ¿no? Digamos, porque, a ver, nos bombardean tanto con lo negativo que al final poner el foco en una parte de la realidad ya de por sí ya cambia, ¿no? Porque, claro, al final yo qué sé, yo pienso, ¿no? En Barcelona, yo cuando llegué de comisionado, pues en los últimos años habían llegado 300.000 personas a Barcelona. Tú mirabas la realidad, claro que había problemas, claro que hay situaciones, que hay complejidades, obviamente, ¿no? Con cualquier crecimiento de la población, con elementos, entornos de desigualdad, pero tú luego veías el funcionamiento diario y decías, ostras, claro que hay gente que lo está pasando mal y claro que hay gente que ha visto cambios muy bestias, pero es que lo mayoritario no es muy problemático. O es problemático por unos problemas que no son los que mucha gente piensa, ¿no? Que son los problemas de acceso a determinados derechos, ¿no? Elementos que son otro tipo de problemas, ¿no? Pero claro, luego también hay un elemento que dices, a ver, la diversidad forma parte es la humanidad, ¿no? Y nosotros tenemos una memoria muy corta, ¿no? Miramos nuestras sociedades como, ay, no, éramos muy homogéneos, estábamos muy bien antes, ¿no? ¿Antes de qué, no? O sea, entonces dices, mira, yo me acuerdo en Tokio, tuve la suerte de ir a dar unas charlas sobre el tema antirrumores a Japón. Y ahí me decían, no, es que Tokio queremos que sea una ciudad global como Nueva York, como Londres, como París. Dice, pero claro, cuando miramos, dice, ¿sabes cuál es la principal diferencia con esas ciudades? Es que no tenemos diversidad. ¿No? No tenemos diversidad. Y claro, hay gente a lo mejor que no quiere venir a vivir aquí porque falta diversidad, ¿no? Y entonces, claro, ellos ya lo veían como un indicador de la falta, digamos, de un tipo de desarrollo y de gente que quiere estar rodeado, ¿no? Un poco de esto. Y entonces, de alguna manera, yo creo que es importante no caer en una mirada, yo te diría como, no sé, naif o de viva la diversidad, con una mirada superficial, porque esto ya estás, a la gente le estás diciendo que, oye, este no sabe de qué habla, ¿no? Este me está intentando meter aquí una visión utópica. No, no, pero es que yo creo que uno de los problemas graves que tenemos hoy en día, por los cuales mucha gente está adoptando determinadas narrativas y está comprando narrativas tóxicas que estigmatizan, que polarizan, etcétera, es también por una cierta ausencia de propuesta de futuro colectivo, esperanzador, en positivo, etcétera, ¿no? Y lo que tiende mucho es el nosotros, ellos, buscar chivos expiatorios, volver a un pasado idealizado, más homogéneo, más etnicista, etcétera, ¿no? Y entonces, yo creo que el gran reto es hacer un nosotros inclusivo en el que quepamos todos y todas, pero siempre en positivo, en el sentido de decir, esto no es, oh, qué putada, nos ha pasado esto, ahora nos aguantamos. No, no, eso tiene toda una parte en positiva que hay que trabajar, pero hay que pensar en el futuro, hay que generar propuestas de futuro esperanzadoras, porque si no la gente prefiere otros. No. Y te voy a retomar este tema, pero primero me tengo que asegurar que nos das algunas herramientas con la mayor claridad posible de exactamente cómo hacen estos agentes que colocas en las ciudades, que entrenas en las ciudades, cómo le hacen para ayudarnos a cualquiera de nosotros a volvernos más conscientes de esos sesgos y a atacarlos y no dejar que se continúen esos rumores. O sea, ¿cuáles son algunas de esas estrategias tangibles que tal vez todos los que estamos escuchándote podemos adoptar? A ver, hay distintas, ¿no? O sea, un agente antirrumor, digamos, puede ser un político, puede ser un técnico de un servicio, puede ser un profesor, una profesora de un centro educativo, puede ser alguien, el presidente de la asociación de comerciantes, un líder comunitario, etcétera. Y cada uno puede incorporar en su ámbito de trabajo y de influencia, ¿no? El incorporar, digamos, esta apuesta por el pensamiento crítico, por crear narrativas
alternativas, en positivo, pero rigurosas, con toda una serie de criterios que tenemos, ¿no? Luego está la responsabilidad individual también de cada uno, ¿no? Hay una responsabilidad institucional, las instituciones tienen que mirar dentro de cómo están haciendo, porque muchas veces en los diagnósticos vemos que son las propias instituciones las que están reforzando los prejuicios, las que están por ausencia o por determinadas políticas están generando más prejuicios o reforzando esos prejuicios. Entonces, la parte de mirar hacia dentro de las instituciones, formándose, sensibilizándose, analizando las políticas, el impacto que tienen, es una parte importante. Pero luego está cada uno de nosotros en nuestro día a día, ¿no? Y entonces, claro, nuestro día a día, yo siempre digo, es como cuando quedas con un amigo o un conocido para tomar algo, o el vecino que te lo encuentras abajo en la puerta y te hace un comentario, ¿no? Y te dice, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? Como a mí me pasa siempre en mi casa donde vivía, que hay una presencia de la comunidad china muy importante, y me decían, oh, este barrio ya no es lo mismo desde que está lleno de chinos, no sé qué tal, ¿no? Entonces, claro, tú dices, bueno, tengo 5 minutos con esta persona, la mayoría de la gente lo que hacemos es callar, es cambiar de tema. Uff, qué lío ahora con ese que conozco, que además sé que se va a poner no sé qué, pues paso, ¿no? Claro, pero no somos conscientes a veces que esa ausencia nuestra no de confrontar, pero sí de actuar, es lo que hace que las normas sociales se vayan cambiando y que lo que considerábamos inaceptable de alguna manera hace un tiempo se vaya considerando aceptable y tolerable. Y como la gente se va envalentonando, ¿no? Y diciendo, oye, ideas que antes me guardaba porque me penalizaba de alguna manera socialmente, ahora ya no penalizan porque, entre otras cosas, se han institucionalizado. Hay líderes políticos con esas ideas y otras más bestias que, oye, son líderes de países y de grandes potencias. Con lo cual, eso normaliza. Entonces, claro, cuando la gente se quita la careta, dices, entonces, claro, si tú reacciones diciéndole, oye, mira, eres un ignorante racista, vete a la mierda, digamos, no consigues realmente cambiar nada. Tú a lo mejor te quedas un poco más tranquilo o a gusto, digamos, porque has soltado algo, pero no estás consiguiendo que esa persona le genere una duda, un cambio, un cuestionamiento, ¿no? Y aquí la figura de la gente antirrumor sí que es de profesional, ¿no? Es decir, oye, me tengo que poner el gorro de profesional y ahora yo no me dejo llevar por mis emociones. Entonces, 5 o 6 estrategias prácticas rápidas, tal. Primera, bueno, escuchar con interés y respeto, la escucha activa. Eso es muy importante porque muchas veces ya pisamos, interrumpimos y queremos pensar que esto es una batalla, a ver quién gana y quién no. No, no, escuchar, paciencia, tal. Hacer preguntas estratégicas. Tenemos que preguntarle a la gente para que desarrolle, para que concrete. Y ella misma muchas veces se va autocorrigiendo y va un poco reduciendo ese punto de generalizar, del estereotipo, ¿no? Y si tú le preguntas, oye, perdona, ¿te ha pasado algo? Cuéntame, no sé qué. ¿A qué te refieres? No entiendo exactamente, ¿no? Exactamente. Vale. Entonces lo que me quieres decir es, una cosa que funciona mucho es reproducirles lo que ellos han dicho con tus palabras, ¿no? Y de esta manera encontramos cómo la gente empieza a cambiar muchas veces, ¿no? Decir, bueno, no, es que a veces hay algunos tal, o te habla de una problemática que no es esa, te habla de problemática de la vivienda, del comercio, que son todo tiendas del mismo estilo, y tú ahí puedes encontrar elementos comunes, elementos de acuerdo, que es fundamental para este intercambio, es encontrar puntos de acuerdo, porque si nos ponemos en grupos contrarios, tú eres feminista, yo soy antifeminista, tú eres de izquierdas, yo soy de derechas, ahí ya la hemos cagado, porque siendo portavoces de todo un grupo, el otro se encierra y ya no quiere abrirse, ¿no? Tienes que buscar puntos, crear una conexión empática con la persona, como vecinos, como la gente que nos preocupa la seguridad, la familia, etcétera, ¿no? Luego tenemos que utilizar historias personales, tenemos que humanizar, tenemos que visibilizar la diversidad dentro de los grupos estereotipados, ¿no? Y en vez de decirle, oye, no, porque los chinos aquí han traído cosas, no, es decirle, oye, mira, yo desde que Xun-Li abrió la tienda aquí abajo, a mí me ha salvado la vida y no sé qué, no sé cuántos. Y ya está, solo con ese ya le estás humanizando, le estás poniendo cara, no le estás diciendo esto que dices es increíble, pero le estás diciendo, oye, piensa un poco porque estamos hablando de personas y yo sé que tú la conoces también, con lo cual hay un vínculo, etcétera, ¿no? También podemos corregir temas de desinformación o información, pero sin aleccionar. No decir, joder, si no te sabes ni la ley, tío, cállate, hombre. No, que es lo que nos sale muchas veces, ¿no? Es decir, oye, pues yo antes tampoco conocía la ley y ahora me la he leído y he descubierto que tal, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Hay que desviar muchas veces la atención sobre los rumores o sobre los prejuicios en sí e ir al fondo, ¿no? Hay gente que dice, es que nos quitan el trabajo. En vez de estar desmontándole la idea que nos quita el trabajo los inmigrantes o quien sea,
ve al fondo de la cuestión, ve de las causas de la crisis económica, si hay una crisis, del desempleo, y muchas veces cuando cambias el foco, desaparece ya el tema de la inmigración. La gente se va, no, es que el tema económico, el tema no sé qué, ¿no? Hay temas también de memoria histórica, de empatizar, de reconocer la influencia de nuestro entorno. Hostia, es que yo si hubiera nacido en este país y hubiera tal, a lo mejor hubiera actuado de la misma manera, ¿no? O acuérdate nuestros abuelos cuando se fueron no sé qué, ¿no? Es decir, recontextualizar, saber que muchas veces nuestras creencias vienen determinadas por un contexto, ¿no? Y al final yo siempre digo, el objetivo es de que la otra persona entienda que no estás de acuerdo, pero que la próxima vez que te vuelves a ver tienes que poder volver a hablar con esa persona de ese tema, ¿no? Dani, de verdad, te lo digo por experiencia, no hay manera en la que puedas entrenarnos así a la población, a toda la población al mismo tiempo sobre estos 6 pasos, o que nos hagas unas No, tarjetitas. hay más, pero eso es un know-how que está ahí, que mucha gente lo sabe, y es más, en las formaciones, cuando les pregunto y no les digo nada y les doy un tiempo, todo el mundo viene con estas propuestas. O Claro, sea, es algo que en el fondo todos sabemos, pero que no hacemos el esfuerzo para ello, ¿no? Pero si lo pensamos, a todos nos salen. claro. Bueno, y ahora sabemos que sí, esas ideas que se nos están ocurriendo son eficientes, son efectivas y podemos mejorar. De hecho, alguien que nos está escuchando nos pidió si tienes bibliografía, si tienes algunos links que pudiéramos compartir con todos ellos. Creo que los puedes poner en el chat y alguien de Ashoka nos ayuda. Eh, Me voy a tratar de apurar muchísimo porque nos queda un minuto. Sabía que nos iba a pasar, Dani. Eh, en Ashoka estamos tratando de hacer una comunidad, un mundo en donde todos podemos ser agentes de cambio. Y me suena a mí que es parte de esa estrategia muy parecida a lo que tú estás haciendo. O sea, es compleja, es global, es mundial, es súper ambiciosa. ¿Qué consejo nos darías a nosotros que estamos tratando de crear ese mundo en donde todos podemos ser agentes de cambio? Tú eres muy estratega. ¿Qué consejo nos das? Uf, no, hombre, sí, sí, yo estoy En, aprendiendo de en, vosotros. en 30 segundos, porque tengo que cerrar. En 30 No, segundos. bueno, no sé, en el corto plazo yo lo que veo es que está lleno de gente que quiere mejorar y hacer cosas, pero no tiene claro cómo y le faltan herramientas. Solo determinando unas cuantas herramientas y competencias y hacerlas llegar a los actores clave, el efecto multiplicador es impresionante y no es un tema de recursos o de presupuesto. Sí lo es de compromiso a muchos niveles. Me encanta. Buenísimo. Dani, muchas gracias, Dani de Torres, Ashoka Fellow 2024. Muchas gracias a todas y todos por conectarse y participar. Recuerden que pueden volver a ver este programa y cualquiera de los diálogos anteriores en nuestro canal de YouTube, @Ashoka Spain. Cada mes anunciaremos en nuestras redes sociales el próximo diálogo. No olviden que pueden dejarnos un mensaje en nuestras redes con aquellas temáticas que más les llaman la atención y preguntas a nuestros entrevistados y entrevistadas. Nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Muchas Gracias, Dani. gracias. Adiós, hasta la próxima.